Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, y nos vamos directo, vamos a viajar hacia La Rioja porque tenemos al secretario de Deportes de esa provincia aquí en ADN Deportivo, con nosotros en la mesa de Radio Argentina. Jorge, ¿cómo te va? Jorge Córdoba, Nacho Genovar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, un gusto estar con ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, no tan tranquilo que digamos, es decir, nuestra provincia viene sufriendo las consecuencias de la pandemia desde el inicio, últimamente muy complicada. Estamos en fase 1, por decreto presidencial, justamente la ciudad capital de La Rioja y la ciudad de Chamical son ciudades que las ha afectado muy mucho. Estos últimos días la situación, bueno, lamentablemente lo tenemos que medir en números y esto nos duele y nos preocupa muchísimo porque se están dando muchos casos, muchos contagios. El virus acá es comunitario, entonces se complica más aún y lo que más duele son las pérdidas humanas, sobre todo las pérdidas humanas de los amigos, compañeros, gente que se relacionó con el deporte, funcionarios que se fueron, o sea, es muy, muy difícil la situación. Deseamos profundamente que esto pase pronto, ojalá que sea así. Sé que es una expresión de deseo más que de realidad, pero bueno, la tenemos. Jorge, ante esto, imagino que molesta, ¿no? Esa gente que hace las marchas, pide por que se termine la cuarentena, después de ver todo esto. Mira, la verdad no puedo entender que ante una situación, ayer casualmente en una capacitación hablábamos sobre ese tema. La pandemia llega al mundo, luego llega a la Argentina, por ende a nuestra provincia, y a partir de ahí cambió la vida de las personas, nos cambió nuestro normal desenvolvimiento. Aquí, ¿quién iba a pensar que teníamos que andar con barbijo? ¿Quién iba a tener? Uno relacionaba el barbijo con una persona enferma. Bueno, nos llegó un virus invisible, silencioso, un enemigo muy difícil de combatir, con un alto poder de contagio. Y lamentablemente, al saber que todas las medidas que se tenían que tomar, que a esta altura del partido ya las deberíamos saber todos, es decir, La Rioja fue una de las primeras provincias en obligar a usar el barbijo y fue una controversia total. Hoy ya pasó a ser último plano y todo el mundo usa el barbijo. Sin embargo, te encontrás en las calles por ahí con gente que no usa el barbijo, te encontrás en las calles con aquellos imprudentes que creen hacer una manifestación anti-cuarentena pensando que a través de eso, al contrario, si sabemos que si nos juntamos más de 10 personas y no usamos las medidas de seguridad ni los distanciamientos, luego tenemos los contagios y esto sigue subiendo. La verdad que no puedo entender que cuando estamos primando la vida, fortalecernos y hacer todo en favor de la vida de los ciudadanos, haya gente que piense en esto. Creo que detrás de esto, no tengo duda, hay gente, hay políticos, hay desaprensivos, hay gente que todavía no lo entiende. Entiendo la situación económica, que sabemos que la pandemia trae consecuencias económicas. El tener tu negocio cerrado, lo entiendo, el tener tu gimnasio cerrado, en el área de deporte nosotros la venimos sufriendo mucho, y lo mismo pasa en la vida comercial, es decir, entiendo esa situación, pero también tenemos que entender que si nosotros no hacemos esta fase 1 de cerrar y de encapsular la ciudad de la mejor manera posible, las consecuencias van a ser más. Entonces, eso es lo que nos preocupa muchísimo. Jorge, recién lo mencionaste al final y justamente te iba a preguntar por eso. ¿Cómo se enmarca el deporte en todo esto? Bueno, nosotros en un momento, esta es la tercera fase 1 que tenemos, pero era peor. Cuando llegó, bueno, tuvimos el primer caso con una gente conocida, luego falleció la doctora, gente de la salud, que fue la primera que lo sufrió y lo sigue sufriendo. A partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar sobre los protocolos, pensando en aquellas disciplinas que podíamos llegar a activar, empezarnos a informar sobre lo que realmente era la pandemia y cómo podíamos, de qué forma podíamos nosotros seguir favoreciendo el deporte. El hecho de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se suspendieron, la máxima gesta deportiva en el mundo, era sabido que la mayoría de las disciplinas deportivas, aunque todavía por ahí algunos piensan que en octubre, noviembre, diciembre se podría llegar a hacer alguna competencia deportiva de nivel nacional. La verdad, yo decir, se hará, sería imprudente, está irrespetuoso, porque nadie sabe cuándo ni cómo.
Entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar en los protocolos y la autorización de las diferentes disciplinas deportivas. Autorizamos hasta 21 disciplinas deportivas. Y parecía que nosotros veníamos muy bien, porque tuvimos mucho tiempo con ningún tipo de caso y empezamos a trabajar. En el deporte no todo el mundo cumplió como corresponde, se dieron algunas situaciones malas, es decir, el caso del ciclismo, por ejemplo, los muchachos, quiero creer, hasta hoy lo sigo queriendo creer, que la cotidianidad que tenían ellos de andar constantemente en pelotón, a sabiendas que hoy no se puede hacer eso, y sin embargo lo siguen haciendo, lo hacen en donde los ve todo el mundo, ese tipo de cosas no está bien. Mientras que sí, otras disciplinas deportivas cumplieron a rajatabla con los protocolos establecidos. Es más, estuvimos a tiempo en la posibilidad de habilitar otras disciplinas deportivas, sobre todo teniendo en cuenta aquellas al aire libre y demás. Y así veníamos muy bien. Luego tuvimos que volver a fase 1, luego volvimos a habilitar, llegamos hasta fase 3 y lamentablemente a partir de fase 1. Ahí el gobierno, específicamente nuestro gobernador, que siempre estuvo presente, con un equipo de gobierno muy fuerte, poniéndole el pecho a la bala, como quien dice, ante una situación tan difícil y tan algo desconocido prácticamente. La gente de la salud únicamente era la que estaba al tanto de todo. Empezamos a trabajar ahí y nos dimos cuenta que la situación económica empezaba a primar más dentro del deporte, ¿no? Empezaba a primar. Un ejemplo, los gimnasios, los complejos de pádel, los complejos de cancha de fútbol 5, fútbol 8, que son complejos privados, donde se han hecho inversiones interesantes y lamentablemente te encontrás luego con el cobro de la luz, el cobro del gas, el alquiler. Entonces la situación económica comenzó a complicarse. Ahí comenzamos a actuar. A través del gobierno nos sentamos, estamos trabajando casualmente con ayudas económicas. Sé que no es la solución, pero por lo menos ayuda a paliar esta difícil situación que estamos pasando. En estos días tenemos una reunión con la ministra de Desarrollo, de la cual la Secretaría de Deporte depende, donde se va a hacer un subsidio en cuanto a la luz, el agua. Si bien hay un decreto provincial que no se corta esos servicios que son esenciales, lo único que nos corten el internet hoy, que si no fuese por eso, a lo mejor yo y vos no estaríamos charlando en este momento. Entonces, ahí empezó a trabajar el gobierno en forma conjunta con nosotros y trabajando con todas las áreas de deporte. Hay actividades deportivas que no fueron habilitadas nunca, sobre todo los deportes en conjunto. Conversar con los dirigentes deportivos, tener un diálogo constante, mucho, gracias a Dios, muchos han tenido una adhesión a lo que nosotros opinamos, opinan exactamente lo mismo, cerraron sus puertas, controlan de que nadie haga cosas que no debe hacer, que siempre pasan. Hoy estamos en fase 1 y a primera hora de la mañana me llama un amigo, che, dice, veo gente subiendo al cerro, los cerros los tenemos cerca. A ver, no podemos hacer cosas que no se deben. Nos estamos allegando nosotros mismos, allegamos a nuestra familia, allegamos a nuestros vecinos, ponemos en riesgo a los compañeros de trabajo. Es una situación difícil de entender, difícil de comprender, y todavía más cuando aquellos desaprensivos convocan a la marcha, creyendo que a través de esto podemos salir adelante. La verdad que no puedo entender. Pero bueno, esa es la situación nuestra hoy en el deporte. Jorge, ¿cómo te va? Ariel Achita Ludeña te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes. Un gusto. ¿En qué momento los tomó mediados de marzo en el cual el país se reseteó de una manera u otra? Imagino, sobre todo teniendo en cuenta que es marzo, es un mes en el cual todos vuelven de las vacaciones, generalmente arrancan las actividades, empiezan las reuniones y además en un contexto en el cual en el país había un nuevo ministro, había secretarios asumiendo sus roles. Imagino que era todo un momento de proyección. Exactamente. Y con ansia esperamos. Bien decís, marzo. A partir de marzo fue un antes y un después. Un antes porque ahí, recuerdo claramente, el día 2 de marzo se hizo la Convención Nacional del Deporte. En el CENAR participamos en una reunión los 24 secretarios de deporte del país, algunos son ministros, conjuntamente con la gente del equipo del Ministerio de Deporte y Turismo. Lamen hizo su presentación, Inés Arrondo y toda la gente que conduce se presentaron,
Y parecía ser un horizonte muy bueno para el deporte argentino, porque venían Olimpiadas, Copa América, ya tenían una proyección, los futuros Juegos Evita, los Juegos Evita que lamentablemente no se van a poder hacer este año. Eso fue el día 2 de marzo. Ahí quedamos en una próxima reunión que sería el día 14 de marzo, donde ya se iba a tratar los Juegos Evita. Entonces, nosotros previos al viaje, 2 o 3 días antes, recibimos la noticia que se suspendía. Obviamente, sistema pandemia, en Buenos Aires y en el Senado se dieron un par de casos, la situación complicó. Nosotros teníamos una esperanza bárbara. Particularmente con la gente de mi equipo habíamos salido a recorrer el interior de la provincia. Nosotros tenemos 18 departamentos, recorrimos 12, nos quedan todavía algunos departamentos que no los pudimos hacer, nos tomó la pandemia. A conocer in situ la situación y a transmitir el mensaje que ya traíamos de Nación y que yo no tenía duda que este nuevo gobierno, esta nueva jerarquización del deporte a nivel nacional, porque de pronto se transformó en ministerio, de pronto vino la secretaría de vuelta, entonces pensábamos que había una proyección, y obviamente teniendo en cuenta los Juegos Olímpicos, ¿no? El proyecto Dakar, todo era una ilusión muy grande que tenían, yo creo que no tan solo yo, sino todos los secretarios de deporte del país, cada uno con su problema en particular, por supuesto, pero buscándole la solución. Y a partir del día 14 de marzo que suspendimos, empezó el otro día, la noche, digo yo. Yo digo que nos acostamos de noche y siguió la noche. Ojalá que, mira que nosotros los riojanos tenemos un sol muy lindo, y deseamos ver esa luz fuerte, y lamentablemente no la estamos viendo, estamos pasando. Sé que en algún momento esto va a pasar, en algún momento, ya hay experiencia de otros países, también me preocupa mucho, es tan largo esto, sí. Y sabemos que mientras no aparezca la vacuna, esto no va a tener una solución. Tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados, hay que seguir trabajando. Hemos hecho proyecciones con los clubes, hemos trabajado con las instituciones privadas, hemos hecho desinfección de clubes, hemos participado en pintura en los clubes, limpieza en los clubes. Ojo, instituciones deportivas que cerraron sus puertas y no volvieron más. Y otras instituciones deportivas que las mantuvieron. Entonces uno ve un trabajo de comisiones directivas bien, asociaciones que han seguido trabajando, que se preocupan, que la pandemia a través del tiempo que nos permite capacitarnos, interactuar, interrelacionar, buscar la proyección en un futuro. A ver, ¿cuándo será el día después? Ojalá sea mañana, ojalá sea mañana. Lo dije al principio, simplemente una expresión de deseo. Yo sé que en realidad no tiene nada por el momento, pero bueno, y sí nos entra a preocupar que se sigue suspendiendo. Hace 2 días ya la Liga Riojana de Fútbol, la Federación Riojana logró suspender todas las ligas. El fútbol en La Rioja ya cerró sus puertas hasta el año 2021. Y también nos empezó a doler las situaciones de nuestros futuros grandes deportistas, como era el proyecto Dakar, cual Nación ya había comenzado a trabajar y muy bien, veíamos un trabajo totalmente distinto, teníamos muchísimas esperanzas que las sigo teniendo, porque sé que cuando este pase, ojalá la situación económica no nos complique y podamos volver a pensar en, luego de Tokio 2021, porque así va a ser, vendrá Dakar con ansias y alegría a recibir la noticia de los Juegos Panamericanos Junior en Colombia, ojalá que se puedan hacer. Eso va a permitir que esos jóvenes deportistas tengan una proyección de futuro. Jorge, yo te quiero preguntar por cómo está el deporte en la ciudad, puntualizando en La Rioja. Bueno, el deporte en la ciudad de La Rioja ha crecido mucho. Han crecido muchísimo los deportes extremos, han crecido muchísimo algunos deportes nuevos. Lamentablemente, los deportes de base, los deportes tradicionales, mejor dicho, en el caso del básquetbol, en el caso del voleibol, en el caso del hockey, en el caso del rugby, hay muchos deportes que han perdido el recambio generacional natural que debe tener. Si bien ellos han hecho un despegue muy grande, con grandes figuras, inclusive a nivel internacional, yo siempre pongo de ejemplo dos instituciones acá que marcan un camino. Una es el bicicross, la Asociación Riojana de Bicicross.
Tenemos dos, siempre hemos tenido grandes representantes a nivel nacional y también a nivel internacional. Tenemos una pista que es totalmente obsoleta a los tiempos. Ya no sirve, es decir, a ver, está linda, está bonita, y entrenan los muchachos, pero no tiene las condiciones adecuadas para una competencia inclusive nacional, mucho menos internacional. Sin embargo, los muchachos siguen entrenando, siguen trabajando. ¿Y qué tiene esta disciplina? A ver, uno se va a los 16, 17 años, 18, pues ya tiene que ingresar a la universidad y su tiempo no nos permite. Se va uno y vienen 10. Es decir, en la camada, en esa base, en los cimientos de ese deporte, constantemente tiene un recambio generacional. Otros deportes no lo han tenido y en eso hay que trabajar mucho. Las distancias de los departamentos también por ahí no nos permite tener esa competencia en forma continua. Y de pronto un chico de La Rioja en un deporte X tiene que viajar a algún lugar a competir y se encuentra con algún equipo, en el deporte que sea, se encuentra con otro equipo que tiene 20 competencias anteriores, nosotros llevamos una recién. ¿Por qué? Por la falta de competencia. Entonces hemos comenzado a trabajar en la regionalización de los deportes. Ya estamos trabajando, y estos tiempos de pandemia nos han permitido, la zona de los llanos sur, se han congregado los directores de deporte. Personalmente estoy en contacto, estamos trabajando, ya han presentado el proyecto de regionalización. Ellos en muy corta distancia de kilómetros pueden competir. Lamentablemente también la pandemia nos ha afectado un poco, por lo tanto hay que parar. Hay zonas todavía blancas en donde no hubo casos, pero hay otros que sí. Entonces uno tiene que buscarle la forma de coordinar, de aplanar, de que eso se pueda hacer. Ojalá se pueda hacer. No obstante, es un muy buen proyecto que va a permitir que una vuelta regionalizando podamos llegar a tener mayor competencia interna en el interior. Y en la capital, salvo el básquetbol, que tiene 3 equipos participando en el torneo federal, en el tema del fútbol también teníamos 3 equipos, pero lamentablemente el fútbol ya lo cerró, ya cerró el año, no van a participar, esperar para el año que viene. Hay deportes que han ido creciendo, pero como te digo, falta la base. Entonces tenemos que trabajar ahí, en las bases. Esa es la debilidad que tiene el deporte en el Rioja. Y algo muy crítico también, la infraestructura deportiva. Nosotros encontramos con una infraestructura deportiva muy pobre. Hay que volver a trabajar, hay que volver a actualizar. Necesitamos tener hay lugares que ya cumplieron su ciclo útil. Una pista de tartán, por ejemplo, en la universidad, hay que cambiarla, hay que mejorarla, hay que adecuarla para que el atletismo de la capital y de la provincia pueda tener ese despegue. Desarrollar mayor cantidad de espacios deportivos en toda la provincia, no tan solo en la capital. Y la capital ha crecido demográficamente muchísimo hacia la zona sur. Y de pronto te haces una visita a la zona sur y te encontrás con muy poca infraestructura deportiva, prácticamente nada. Nada. Entonces, debemos trabajar, debemos consolidar eso. Es difícil, es complicado, porque bueno, la situación económica no lo amerita, pero ese es uno de los objetivos. Además de esa pista que mencionaste de la universidad, ¿qué otras cuestiones de infraestructura tienen apuntadas? Bueno, por ejemplo, tenemos el patinaje artístico ha crecido muchísimo y dentro de ello la disciplina patín carrera, y por ejemplo, de hace tantos años a esta parte ellos no tienen un espacio adecuado para la práctica tanto del patinaje artístico y del patinaje, del patín de velocidad, y ni mucho menos del hockey sobre patines, que también ha crecido. Se proyecta hacer eso, se proyecta hacer la pista de bicicross como corresponde, con los partidores actualizados, se está trabajando sobre eso. Tenemos un espacio deportivo que en realidad no fue construido con esos fines, que es el Superdomo, que a lo mejor lo conozcan o lo han escuchado nombrar, que se ha hecho famoso porque ahí jugó Argentina con Estados Unidos en básquetbol, y a partir de ahí en el mundo se lo empezó a conocer, un lugar que tiene capacidad para 15.000 personas, pero no fue construido con los fines deportivos. Se lo usa deportivamente, pero hay detalles que hacen, obviamente, que no se tuvo en cuenta. Igual, creo que es la élite de lo que tenemos en este momento. Se comenzó a trabajar sobre el estadio de fútbol que tenemos en la ciudad de La Rioja, que es grandísimo, que hace muchos años está, se lo modificó, se le hizo las tribunas, se jugó ya una fecha de la Copa Argentina acá, con público lleno, pero sabemos también las debilidades que tiene. El lugar, el estacionamiento, adentro le faltan espacios adecuados
para lo que ya exige el deporte profesional. No tenemos, si bien tenemos varias canchas de básquetbol con piso flotante, bien, estimamos que necesitamos tener 1 o 2 espacios. Hay una proyección en estos días que se llama el nuevo Parque de la Familia. Yo ayer estuve presente y gracias a Dios con el ingeniero Así, que es el que está a cargo de la obra, me escuchó y pudimos localizar un espacio para la práctica de los deportes de playa. No tenemos río, no tenemos nada cerca, pero la arena la tenemos, entonces podemos llegar a construir, mejor dicho, lo vamos a hacer un gran cajón de beach, donde se van a poder practicar todos los deportes de playa. Tenemos un verano demasiado lindo, digo yo, con un calorcito bastante grande que nos va a permitir hacer eso en todos sus deportes. Y así sucesivamente. Los proyectos son varios, y ojo, estamos hablando de la capital. También tenemos que salir, ¿eh? El interior también existe, el interior también merece, el interior también debe tener su espacio adecuado para la práctica deportiva. O no tener una pista de ciclismo, que no la tenemos tampoco, ni mucho menos hablar de un velódromo. Jorge, el programa Escuelas Deportivas Argentinas, ¿cómo viene desarrollándose? Bien porque, a ver, bien y mal digo, bien porque ya comenzaron, las capacitaciones están a full. Este año nosotros nos hemos propuesto justamente lo que te decía, el interior también existe. Hemos abierto el abanico y hemos mandado escuelas EDA al interior. Los chicos se están capacitando. Casualmente ayer hubo una capacitación muy importante y ellos están capacitando virtualmente, que digo que es lo malo, porque ya deberíamos estar a full trabajando y lamentablemente lo virtual por ahí da y no da resultado. Tenemos un problema, el problema de la tecnología por ahí, en zonas del interior de la provincia, nos cuesta un poquito, no hay internet, o los chicos por ahí no tienen, la situación económica es complicada. Aún así, venimos marchando bien. Con agrado he recibido la noticia del secretario Díaz, que me permitió 3 escuelas más. Así que, bueno, siempre esas 3 escuelas se van a ir al interior. Quiero que el interior tenga la posibilidad de crecer a través de esto. Sí. Sí, Jorge, te escuchamos. Ahí yo no los escucho más, yo no sé por qué. A ver. Los escucho. Ahí Perfecto. Bien. Perfecto. Sí, bueno, te decía el tema de las escuelas EDA, ahí terminé hablando sobre eso, que gracias a Dios están trabajando. En estos momentos tenemos 16 escuelas EDA, nosotros somos 18 departamentos, así que verás, por lo menos 1 por cada departamento, esa es la intención al menos, y se está trabajando sobre diferentes deportes. Entonces, ayer me dieron la posibilidad de poder incorporar 3 escuelitas más, que le va a brindar al interior la posibilidad de tener 3 deportes nuevos incorporados en esto. Bien. Jorge, ¿cómo está la provincia en relación a los competidores olímpicos? ¿Tienen algún representante que aspira a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio? Sí, la provincia tiene, la ciudad capital específicamente, tiene 2 deportistas olímpicos ya clasificados para Tokio. Uno es Fernanda Russo en tiro y el otro es Gabriel Sosa, que es un deportista paralímpico. Justamente con Gabriel tuvimos algún problemita, primero porque ellos, a través de la disposición de nación de permitir a los deportistas olímpicos poder entrenar, Gabriel tuvo que esperar un tiempo largo, primero porque es un deportista paralímpico. Ahí hicimos un trabajo grande. A ver, Gabriel se vino de Buenos Aires, él estaba en el Senar, estaba muy bien, lamentablemente se cerró las puertas, como le pasó a tantos deportistas a nivel argentino. Se tuvo que venir, bueno, es un chico en silla de rueda, con lo que dificulta esto, hace mucho tiempo que no estaba en su casa, hubo que acondicionar su casa, hubo que acondicionarle el rodillo para que él pueda entrenar en su propia casa, algo que fue elaborado por la gente del deporte. Nos propusimos hacerlo para que él pueda entrenar, lo logramos, gracias a Dios, pudo entrenar en su casa, pusimos toda el área de medicina deportiva al servicio de él, inclusive a través de servicios alimentarios por medio del Ministerio de Desarrollo, y lo fuimos acompañando hasta que se recupere. A partir de ahí, tuvimos que ir a la pista de la universidad, que, bueno, la universidad también con serios problemas interuniversitarios tuvo que cerrar su puerta.
cuando llegamos nos encontramos con una pista que ya sabíamos que es obsoleta, porque prácticamente ya cumplió su ciclo. Causa, hay un montón de causas. La vamos a dejar de lado a eso, pero había que entrenar, este chico tenía que estar. Hicimos un trabajo en conjunto, limpiamos todo el campo de deporte, limpiamos la pista y la pusimos en condiciones. Empezó Gaby a trabajar y increíble la recuperación que tuvo, porque obviamente era en contacto directo con la gente del COPAR, con el presidente, con Rodríguez, constantemente informándole lo que Gaby hacía, qué es lo que tenía, se le hicieron todos los estudios y pudo trabajar. Y desgraciadamente la fase 1 lo hizo cerrar. Y lo mismo pasa con Fernanda Russo, que es una tiradora, una de las mejores tiradoras que tiene la Argentina. Entonces, bueno, ellos en este momento están entrenando en su propia casa, no les queda otra, ojalá pase esto de la fase 1. Podrían a lo mejor salir, pero es arriesgarlo y no estamos en condiciones, ni creo, sería de nuestra parte irresponsable hacerlo. Bueno, Jorge, generalmente nosotros solemos cerrar las entrevistas con una pregunta que tiene que ver con estos 6 meses que ya llevamos de aislamiento social preventivo y obligatorio, y alguna conclusión que nos dejó, quizá lo bueno de lo malo, es primero darnos cuenta de que no estábamos tan apurados, no estábamos corriendo para un montón de lados y tan apurados no estábamos. Y por otro lado, esta cuestión de, al estar tanto tiempo entre 4 paredes, como estamos nosotros ahora, algunos nos hemos reconciliado con la tecnología, otros hemos descubierto la tecnología, y otros hemos descubierto talentos o potenciado talentos que teníamos previamente. Y te doy ejemplos. El señor Nacho Genovar, así como lo ves, todo seriecito, con su camperita negra, le entró al mundo culinario. Está haciendo unas roscas que son las delicias de todo Ringuelet, toda La Plata. Y la podemos ver todos los fines de semana. El señor Santiago Caruso, a quien ves con esa cara de hombre que ni siquiera rompe un plato, le entró al mundo del zumba, está bailando, está quebrando la cintura, está haciendo las delicias de la platea menuda, femenina sobre todo, con su movimiento. Y bueno, en el caso mío, hice un baño. ¿Vos podés creer que abrí la canilla y sale agua de ahí? Es un milagro de la ciencia, todo funciona. Apretá la llavecita de la luz, e increíblemente la luz se prende, no sale agua del foquito. Pero bueno, pudimos ir descubriendo nuevos talentos. Otros se dedicaron a la lectura, otros se dedicaron a otras cuestiones. Pero en el caso tuyo, ¿qué talento nuevo descubriste o qué talento que tenías previamente intensificaste? Particularmente la empatía. Siempre fui un tipo empático, pero creo que y solidario, muy solidario. Vengo de bases en el gobierno peronista, entonces nuestra solidaridad siempre estuvo marcado. Y creo que en este tiempo la hemos potenciado. Nos ha hecho mucho más empático, nos ha hecho mucho más solidario. Mi casa, por ejemplo, yo en este momento estoy en mi casa. Sí. En mi casa todo el mundo la conoce, ya vienen a mi casa a buscarme, saben que la oficina no estoy, entonces vienen a mi casa. Trato de buscar la solución a todos los problemas. No sé si es lo mejor, pero creo que la situación lo amerita. Es decir, si lo hicimos antes, ¿cómo no lo vamos a hacer ahora? Porque realmente creo que la situación es crítica. Creo que eso es lo que yo descubrí un poco, ¿no? Y también a valorizar la vida. Eso, no tengo duda de que la vida la debo valorizar y mucho. Porque, lo dije al principio, el hecho de que se hayan ido amigos míos muy cercanos, te hace ver las cosas de otra manera. Ojalá que no nos toque, así de simple. Es un muy buen mensaje, es muy valorable y la verdad que está muy bueno, porque a veces no nos damos cuenta de lo importante que son cosas que tenemos a mano. Y sobre todo cuando uno está encerrado te das cuenta que las cosas importantes no son cosas, justamente. Así es, comparto plenamente con vos. Jorge, sabemos que no fue un gran día para vos, te agradecemos que estés aquí con nosotros, igualmente a pesar de todo, la verdad que es un placer enorme haber charlado con vos y seguramente en las próximas semanas te volvamos a molestar para seguir difundiendo las actividades de la provincia de La Rioja. Al contrario, muchachos, ha sido un placer para mí compartir con ustedes, estoy a disposición, lo único que tienen que hacer, sí, llámeme un día antes, así que me organizo y no tengo ningún problema, muchachos, al contrario, ha sido un placer y un gusto. Y ojalá que la próxima vez, Nacho, ya haya avanzado en tus artes culinarios, algún otro haya avanzado en el tema de la zumba. Bueno, hacemos una cosa, Jorge. Cuando termine todo esto, Nacho te lleva una rosca,
Santi te baila un zumba allá y yo si te necesitas que te cambie el cuerito a la canilla, voy. Bueno, y por supuesto, ojalá cuando pase esto tienen las puertas de mi provincia abiertas, saben que pueden venir cuando quieren, tienen dónde parar, y por supuesto, seguramente un buen asado vamos a compartir. Así será, Jorge. Enormemente agradecido. Hasta luego, gracias. Gracias, soy yo. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Bien, pasaba Jorge Córdoba, secretario de Deportes de La Rioja, aquí en ADN Deportivo, Caruso. el programa de la Confederación. Siga anotando, Caruso. Siga. La libreta, Caruso. Yo te digo, 2021, el ADN Tour. Tremendo. La que vamos a gastar en APTA, ¿no? Sí. Pero vamos a conocer el país, ¿no? Se sigue ampliando el espectro tour. Nos vamos a la pausa. Caminito con el Geno móvil se va a la pausa. 31 minutos hemos tenido de entrevista. Pausa Anda haciendo la BTV, Geno. Te digo que se viene una. Sí, terrible. Pausa cortita y a la vuelta seguimos aquí en ADN Deportivo.